12 años. 12 años pasarán desde el estreno de Man of Steel hasta Superman, dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet. 12 años sin que el personaje más grande de todos los tiempos y el gran protagonista de DC pisara la pantalla grande en una película individual. Que se anunciara un nuevo proyecto donde el último hijo de Krypton se pusiera la capa roja y esparciera esperanza en un planeta falto de la misma, debería ser una noticia que alegrara a cada fanático de los superhéroes. Pero parece que, como en todo, pueden haber excepciones, y de momento creo ser una. No voy a hacer hincapié en el desperdicio que Warner Bros. Cometió al desechar a Henry Cavill, actor que interpretó al Hombre de Acero con anterioridad, luego de jugar con las expectativas de la gente al hacerlo regresar y 2 semanas después dejar de contar con él y cancelar una secuela a su historia principal. Es por eso que voy a limitarme a hablar sobre esta nueva interpretación que llegará a los cines en julio de 2025, bajo el título de Superman, a secas. James Gunn, conocido por ser el célebre director de los Guardianes de la Galaxia en Marvel o el Escuadrón Suicida en DC, siendo el nuevo CEO de DC Studios, preparó un calendario con los nuevos proyectos que conformarán este nuevo universo que se encargará de reiniciar una denostada franquicia de superhéroes. Reiniciar entre comillas, puesto que no ha dudado en recuperar a sus alocados villanos dirigidos en lo que, en teoría, eran pertenecientes al universo anterior del que tanto parecía alejarse. Su primera película, y muy acertadamente, se tratará de una nueva encarnación del kryptoniano en donde se nos prometerá a un faro de amabilidad en un mundo donde la amabilidad ha pasado de moda. En teoría, volver a tener a un Superman luminoso suena muy bien. El tono del que se había hablado inspiraba cierta confianza, aspiraba a ese profundo deseo por parte de la audiencia en tomar como fuente principal ese optimismo tan característico del personaje. Los anuncios de casting, en líneas generales, fueron muy bien recibidos. Pese a tratarse de alguna que otra cara desconocida, sus parecidos físicos o actitudes en entrevistas demostraban cierto apego al material más clásico de los cómics. Todo iba muy bien, hasta que, poco a poco, noticias confirmadas o rumores bastante confiables comenzaron a salir disparados como la espuma y a hacerme cuestionar ciertas decisiones alrededor de este filme. En primer lugar, y confirmado por el propio director, Superman no será una película de orígenes. Muchos parecían agradecerlo, puesto que, a pesar de haberlo visto solo 2 veces desde 1978 hasta la actualidad cinéfila, aseguraban estar cansados de ver al joven Kal-El estrellándose en la Tierra tras la destrucción de su planeta natal. Evidentemente, no podría estar más en desacuerdo. Dejando de lado el encanto subjetivo que encuentro en el origen de este personaje y el cariño que haya podido desarrollar por la historia de vida temprana del joven Clark, esto me parece un error absoluto. Por un lado, aunque los orígenes de ciertos personajes se hayan explorado más de 3 y más de 5 veces, cada versión funciona como un sello artístico del director. Por el otro, es cuanto menos extraño omitir la raíz donde el carácter de tu personaje se origina, en especial tratándose de una nueva versión, una nueva película de un nuevo universo, y más aún si se trata de este tipo de inicios donde, por una mínima variación, la personalidad de tu interpretación puede cambiar y diferenciarse de previas encarnaciones. Por poner un ejemplo, todos sabemos que la vida de Bruce Wayne dio un giro completo al ser testigo del cruel asesinato de sus padres, hecho definitorio para que el joven millonario dejara atrás su infancia para emprender un viaje de aprendizaje que concluiría con una única misión: limpiar las calles del crimen y asegurar que ningún otro niño deba pasar por lo mismo que pasó él. Todo esto bajo el manto de Batman. Seguramente esta historia te suena, ya no solo por la fama y relevancia con la que cuenta este personaje de la cultura popular, sino por las múltiples ocasiones en las que la misma ha sido contada. Quizás podría parecerte innecesario volver a hacerlo en un futuro, pero ¿qué pasaría si te dijese que cada origen contado son tan iguales como diferentes?
Echemos un breve repaso. Batman, de 1989, nos muestra cómo un pequeño Bruce, que más tarde sería interpretado por Michael Keaton, presencia la muerte de sus padres, pero, como giro argumental, se terminaría revelando que el asesino se trataba de un joven Joker y no de un ladrón ordinario. Esto provoca que esta versión de Batman desarrolle un odio particular contra el payaso y que su enfrentamiento final sea mucho más tenso y vengativo. Nos movemos unos años más adelante, con Batman Begins, dirigida por Christopher Nolan. En esta interpretación, la familia de Bruce es asesinada luego de que, a expreso pedido por su parte, abandonaran una función de teatro ante el miedo que le despierta al niño la presencia de un intérprete disfrazado de murciélago, mismo animal que le aterrorizaba tras un accidental encuentro luego de haber caído por un pozo en el patio de su mansión. Este Bruce crece con un sentimiento de culpabilidad que lo supera, puesto que si él jamás hubiera sentido miedo por los murciélagos, sus padres quizás seguirían con vida. ¿Cuál fue su solución? Convertirse en uno y compartir ese miedo con la misma clase de escoria que le arrebató a sus seres más queridos. Saltamos 11 años después, con una nueva interpretación de la mano de Ben Affleck en Batman vs Superman. Aquí, en una desgarradora secuencia, agarrar el puño y defender a los tuyos a costa de pegarles en el rostro. Es por eso que esta adaptación de Batman es mucho más violenta, salvaje y agresiva, fruto de todas las desgracias que ocurrirían en su vida, empezando por la muerte de su familia. ¿Lo ves? ¿Ves como un mínimo detalle, un cambio tan ligero y aparentemente insignificante que podría ser pasado por alto en un origen, puede definir la clase de persona que será en la adultez? Entonces, no me entra en la cabeza cómo Superman puede ser la excepción, cómo este Superman, al que ninguno de nosotros conocemos todavía, no tendrá un origen mostrado en pantalla, arrebatándonos esa posibilidad de ver qué detalle en su vida temprana ha definido el tipo de héroe en el que se convertirá. ¿Será alguien que abrace la humanidad como el caso del Superman anterior, gracias a las lecciones que su padre biológico le ofrece al dejarle entrever la oportunidad que Krypton había desaprovechado para sobrevivir? ¿O estará más ligado a nosotros a raíz de sus enseñanzas terrestres por parte de sus padres adoptivos? Todo este tipo de cuestiones se remontan a un origen, mismo que, en una decisión poco acertada, no será contado. Segundo, el director James Gunn comentó que este Superman no será el primer superhéroe, y ya no solo en orden cronológico, sino que, además, la sociedad ya estará acostumbrada a la existencia de estos seres extraordinarios. Y de vuelta, no podría parecerme más absurdo. Si bien en las historietas, luego del reinicio suave brindado por las crisis en Tierras Infinitas, personajes de realidades alternativas se incorporarían a la continuidad principal como viejas glorias del pasado y predecesoras a Superman, pero los mismos serían pasados por alto y no estarían tan presentes. En la actualidad, la aparición de un hombre volador que podía viajar más rápido que una bala y más poderoso que una locomotora, marcaría un antes y un después en la historia. Metrópolis, la ciudad del mañana, sería testigo de la existencia de un alienígena que los protegería. Una auténtica revolución se desataría ante la presencia de un ser que los saludaba desde las alturas. Quizás podría llevarse el disgusto y odio de gente como Lex Luthor, pero Superman llegaría para traer consigo un cambio. Gracias a que él diera el paso adelante, personajes como Wonder Woman se rebelarían, personajes como Batman se inspirarían para portar un traje y un símbolo, pero, en especial, los héroes ya no estarían tan mal vistos. No serían cruzados que saltaban por los techos de noche, no serían parias que operaban ilegalmente y que se veían obligados a eludir a las autoridades. No, ahora, gracias a la presencia de un superhéroe amigable, la gente colocaría su voto de confianza en estos mitos extravagantes. Así que, no me queda más que preguntar, si en la nueva película la humanidad ya está acostumbrada a los héroes, ¿a qué puesto será relegado Superman? ¿A ser un simple novato? ¿Qué clase de efecto causará su introducción? Las personas van a mirar al cielo y en vez de encontrarse con él, y solo con él, verán a uno más del montón, a otro loco con capa que, sorpresa sorpresa, también puede volar. Y que no se malentienda, por supuesto que Superman puede seguir diferenciándose de otras maneras, por supuesto que puede marcar la diferencia en su forma de actuar frente al resto de héroes, pero para eso habría que mostrarlos en primer lugar. Pero no creo que eso suceda. Es una película individual de Superman, protagonizada por Superman,
no una Liga de la Justicia, ¿no es así? Green Lantern, Mr. Terrific, Hawkgirl, Metamorfo, la Ingeniera y algunos miembros de The Authority acompañarán a Superman en esta nueva aventura. Sí, para nada suena a una saturación de personajes que, en ocasiones, podrían robarle el foco de atención al protagonista en apenas su primera película. Todavía no entiendo la inclusión de este grupo en particular. En resumen, The Authority es un conjunto de individuos con una moralidad cuestionable, quienes se consideran los únicos aptos para liderar el mundo tras descubrir la verdadera razón de todos los males. No una invasión alienígena, no los terroristas o villanos pintorescos, sino más bien el gobierno de los Estados Unidos. Con un enfoque mucho más oscuro, lúgubre y maduro, una buena dosis de violencia es impartida en la cruzada de este grupo que se maneja entre los grises, considerándolos, en mi opinión, unos personajes demasiado maduros para estar junto a un Superman bastante inexperto. Sin dudarlo, se tratan de unas figuras a las que no le habría dado prioridad, ni en esta película ni en la que protagonizarán en fases tan tempranas de este nuevo universo. Habría apostado por algo más clásico, de vuelta a lo básico y permitir que la audiencia conecte con los personajes principales que han caracterizado a la editorial de DC. En caso de que haya éxito y un buen margen para experimentar, recién ahí apostaría por historias más raras y desconocidas, pero por el momento no creo que estén en tesitura como para empezar de cero con grupos a los que la audiencia general desconoce por completo. No son Marvel en 2014 con sus Guardianes de la Galaxia. Actualmente, a costa de la denigrante calidad en la mayoría de producciones, ningún sello que aparezca en el póster tiene la capacidad de hacer pagar un boleto y permitir que la gente se atreva a descubrir proyectos poco reconocidos. Ese tiempo ya pasó y aunque deseo que vuelva, es hora de poner los pies en la tierra y reconocer que ya no es lo que era antes, por lo que debemos apostar por lo seguro, tu liga mayor. Ahora bien, ¿qué es de un héroe sin sus villanos? Esta cinta no podía obviar a los enemigos a vencer, tratándose nada más ni nada menos que el rival por excelencia, Lex Luthor, interpretado por Nicholas Hoult. La noticia me encanta, considero que alguien como Lex tiene que estar ahí desde el principio, pero no todo es alegría. Hace unas cuantas semanas se comenzó a rumorear que el genio magnate construiría a la que sería la amenaza física de la película. Interpretado nuevamente por el propio David Corenswet, estaríamos frente a un clon trastornado de Superman. Ante esta premisa, es evidente que se trata del villano conocido como Bizarro, específicamente aquel perteneciente a la etapa de los Nuevos 52 en los cómics. En una primera instancia, pese que algunos podrían estar más o menos de acuerdo con la inclusión, o podrían parecerles más o menos original, una revelación me parecería cercana a lo ridículo. Pese a tratarse del personaje de Bizarro, el mismo no llevaría su nombre, sino que respondería a Ultraman. En caso de no saberlo, Ultraman es una variante de Superman perteneciente a Tierra 3, un universo paralelo donde los buenos son los malos y los malos son los buenos. Efectivamente, se trata de un personaje multiversal y bastante interesante, por lo que, ¿para qué desperdiciarlo al darle su nombre a otro personaje que ya existe y que cuenta con uno propio desde hace décadas? Quizás es mucho pedir, pero si adaptan a Spider-Man, me gustaría que lo llamaran Spider-Man, no Wolverine, no Hulk, no Iron Man, Spider-Man. Finalmente, y tras una larga espera, el traje de esta nueva adaptación de Superman fue revelado. Primero, con una fotografía individual del emblema que portaría y luego una del uniforme completo. Si vamos en orden, podemos ver que este símbolo parece tener unos colores vivos, algo que es de mi agrado. La forma de la S intenta asemejarse a algo próximo al establecido en los cómics de Kingdom Come, algo que ya no lo es tanto. Partamos de una base, subjetivamente hablando, el original nunca terminó de convencerme, pero es que, además, su forma tiene un significado muy particular y muy específico dentro de la historia de un Superman veterano, por lo que no sé hasta qué punto es óptimo que sea portado por uno que recién está comenzando. El borde, amarillo como el de la animación de los hermanos Fleischer, le ofrece un carácter distintivo, solo que quizás habría optado porque fuera un amarillo diferente al empleado en el fondo de la S, haciendo que este emblema parezca más un gran parche con algo de rojo bordado por encima.
pero bueno, sin ser mi símbolo preferido y gustándome mucho más algunos de los anteriores, no creo que estemos ante el peor, no puedo decir que es horripilante. Distinto es con el traje, eso ya es para darle de comer aparte. Publicándolo en las cuentas de DC y James Gunn, las redes sociales observaron el primer vistazo oficial de David Corenswet portando las mallas del superhéroe. A nivel general, mentiría si digo que la fotografía me gusta, porque está lejos de hacerlo. Desconozco el significado de los rayos eléctricos que se ven en el fondo, pero no necesito saberlo para decir que parece material generado por una inteligencia artificial muy poco entrenada. El contraste entre una amenaza latente en la ciudad de Metrópolis y un Superman que parece estar vistiéndose tranquilamente antes de ponerse a silbar con relajación es algo que me choca. Y no por criticar su postura, no, sino más bien, quizás podríamos habernos ahorrado de ese espectáculo visual de luces coloridas semejantes a Dragon Ball y dejar al kryptoniano a solas sin que nada ponga en riesgo la seguridad de la ciudad que tanto ama. Ahí, y solo ahí, entendería la despreocupación con la que se calza esas botas rojas. Tampoco habría ejecutado una fotografía nocturna. Habría hecho una de día, a todo color, con un fondo mucho más característico, tal como el Daily Planet o la Fortaleza de la Soledad. Centrándonos en el traje, ¿qué puedo decir? No me gusta para nada, y creo que es uno de los peores, sino que el peor traje que Superman ha podido llevar en las películas. El patrón me parece feo, las líneas que recorren sus brazos y pecho, horrorosas. Pero lo que termina de ponerle la cereza a un pastel que jamás volvería a comer es esa inserción de la capa que atenta contra mi vista, o que el torso parece una edición de invierno 4 talles más grande que el bueno de Clark. Realmente parece que tiene un relleno extraño, y no me malentiendan, no estoy en contra del mismo. Casi todos los actores que encarnan estos papeles utilizan alguna clase de atajo para verse más corpulentos, solo que algunos están justificados dentro de la película y otros no. Un caso del primero podría ser el Batman de Robert Pattinson, quien para que su físico se viera más imponente empleaba una armadura como traje y no algo ceñido al cuerpo. Y un ejemplo de los rellenos no justificados podrían ser Zachary Levi como Shazam o Ben Affleck como Batman, quienes, si bien tuvieron un gran entrenamiento físico, ambos trajes llevaban algo de relleno extra con el que se intentaba aparentar que formaba parte de la musculatura de la persona dentro. Pero, en este caso, parece que se han quedado en un camino a medias. Por un lado, se ve como el brazo está ajustado, se ve un bíceps desarrollado y apretado cual superhéroe. Pero, si bajamos un poco más, esa manga queda más suelta que una remera personal devuelta por tu amigo con obesidad. Pareciera que no terminaron por decidirse si querían algo más ceñido al cuerpo, como es en el caso de las piernas, o algo más suelto como le queda en el resto del traje. En mi opinión, una muy mala decisión. Además, me gustaría saber a quién se le pasó por la cabeza la idea de que el primer vistazo al traje sea con el mismo, dañado por batalla, quemado y lleno de suciedad. No es como si tuviera un pequeño detalle o un ligero rasguño, no. Tiene la mitad de su símbolo embarrado. Debería haberse tratado de una fotografía a cuerpo completo, que se apreciara cada centímetro del uniforme y en un estado natural, sin ninguna imperfección anexada por peleas. Bajo mis gustos y preferencias, me encuentro ante un gran retroceso en cuanto a versiones anteriores. De todas maneras, no todo lo que veo es negativo. A pesar de desagradarme, sé valorar ciertos toques que me parecen dentro de todo positivos. El peinado de Clark porta un rizo oscuro que recuerda a lo más clásico del personaje. Su capa es roja y alargada. Y por último, me parece un acierto la idea de que James Gunn haya optado por traer de regreso los tan solicitados calzones fuera del pantalón. A quien, por cierto, no termino de comprender ese voto de confianza caracterizado por la ceguera de parte de los fanáticos, excusándose en que el director hará una gran película debido a la fidelidad de su carrera respecto a los cómics. Vamos a ver, James Gunn es un buen director y su trabajo previo tanto en Marvel como DC ha sido de una gran calidad, pero seamos realistas, que el mismo haya sido un éxito en crítica o taquilla no significa que a nivel de adaptación sea lo mejor que hayamos visto, porque en ese aspecto deja bastante que desear. Lo que James Gunn hace es tomar personajes desconocidos y,
aprovechándose de ese desconocimiento por parte de los espectadores, los cambia a su antojo, ya sea para bien o para mal. Pero basta con que comparemos para ver que sus versiones fílmicas se alejan bastante del material original. En Los Guardianes de la Galaxia, Star-Lord es un payaso con un buen gusto musical, mientras que en los cómics es uno de los seres más temidos de la galaxia, que es capaz de ganar una pelea contra una flota de 100 naves sin poner ni un solo pie en el campo de batalla. Solo basta con que sus enemigos escuchen su nombre para huir despavoridos. Drax es un ser temido y respetado por el mismísimo Thanos, capaz de hacerle frente en más de una ocasión, mientras que en las películas es otro payaso que cree que se volverá invisible por quedarse quieto. Mientras tanto, en DC, su escuadrón suicida fue algo más fiel, pero no le tembló el pulso en asesinar a personajes como Rick Flag o Capitán Boomerang. Y si bien el escuadrón es un equipo cuya alineación va cambiando a lo largo del tiempo a causa de la muerte de sus integrantes, siempre había 3 que repetían para darle ese sello característico al equipo y ser el pegamento del mismo: Deathshot, Flag y Boomerang, de los cuales mató 2 de 3. Mongal, un ser capaz de darse a golpes contra Superman, fue asesinada de una forma absurda, incendiándose y pereciendo como cualquier otro humano. Starro, un alienígena con la capacidad de enfrentarse a toda la Liga de la Justicia, es rematado por Harley Quinn, quien, cual Wonder Woman, da un salto para clavarle una triste jabalina. ¿Con esto digo que son malas películas? No, son geniales y muy entretenidas, pero simplemente digo una realidad. Quizás sea un buen director y un buen guionista, pero al tipo no le importa escupir a los cómics con tal de darle su propio estilo. Y claro, una cosa es cambiar a personajes desconocidos, como pueden ser los Guardianes o el Escuadrón Suicida, y otra muy distinta es cambiar al padre de los superhéroes. En fin, quizás se puede interpretar que soy un detractor de esta película, o que estoy arraigado al pasado, pero nada más lejos de la realidad. Vivimos en un tiempo de extremismo puro, donde si se alaba algo es sinónimo a ser fan de, y si algo se critica es porque se trata de un hater de. Lo que debería primar es el criterio propio y el cariño por estos personajes, puesto que los mismos siempre van a estar por encima de cualquier director o ejecutivo. Tengo altas expectativas por este filme, y que haya noticias que no me hace falta esperar un año para criticarlas o mostrar mi desacuerdo, no significa que no estoy ilusionado. Nada me gustaría más que Superman triunfe en el cine, que recupere el puesto que le pertenece dentro del género y que el mismo vuelva a triunfar como en los viejos tiempos. Espero que James Gunn haga un buen trabajo, que todos se luzcan y que puedan superar todo lo que ya hayamos visto. Solo que, como es evidente, nunca se va a poder contentar a todo el mundo. Ya sea por gustos o por matices, en el desacuerdo y el debate se puede sacar una verdad objetiva. Sea por expresar tu fanatismo o tu desagrado, se deja en claro la complejidad de estos personajes. Si fueran tan sencillos, a día de hoy no se discutiría cuál es la mejor adaptación de Spider-Man, cuál es la mejor película de Batman o Superman. Son tan completos, tan polifacéticos y tan complicados de adaptar que siempre existirá un mayor o menor grado de confrontación, porque tal o cual capa del protagonista no haya sido explorada de tal o cual forma, o que una historia adaptada no sea tan buena como la original, o que directamente la haya superado. Siempre habrá tema de discusión. A cada día que pasa, a cada día donde se puede ver cómo los superhéroes siguen estando en boca de las personas para intercambiar sus opiniones, solo me hace ver que quizás no todas las capas merecen estar guardadas en el armario.